Apreciados hermanos y amigos, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la profecía de Zacarías. Permítame decirle o recordarle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna consulta de salud y si quiere contactarme vía correo electrónico, también puedes enviar su pregunta o estudios de laboratorios. Visita mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, y no dejes de promover este canal, su canal de YouTube. Si le da me gusta, pues esto promueve su canal, mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 79. Estaré leyendo el versículo 67 y 68. Lucas, capítulo 1. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En pantalla está la lectura de esta reflexión en el día de hoy. Zacarías tuvo una gran visión de la misión de su hijo. Le reconoció como el profeta y precursor que había de preparar el camino del Señor. Todos los judíos devotos esperaban y anhelaban el día en que había de venir el Mesías, el Rey ungido por Dios. La mayor parte de ellos creían que antes de que viniera, un precursor anunciaría su llegada y le prepararía el camino. Y según Malaquías capítulo 4, versículo 5, la creencia más general era que Elías volvería a la tierra con esta misión. Y esta profecía se cumplió en un sentido figurado con Juan el Bautista, según el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 12, Jesús dijo: Elías ya vino. Es decir, que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, como le dijo el ángel a Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 17. La venida de Juan fue cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Zacarías vio en su hijo al que prepararía el camino para el rey ungido por Dios. Isaías capítulo 40, versículo 3, dijo al pueblo que se preparara para ver la obra de Dios. El clamor es para preparar camino a Jehová. Como ya sabemos, Juan el Bautista desempeñó el papel de precursor en la primera venida de Jesucristo, y Elías lo hará en la segunda venida. La preparación para su venida es moral y espiritual, pero no topográfica. Juan el Bautista utilizó estas palabras en Mateo capítulo 3, versículo 3, cuando exhortó a la gente a prepararse para la llegada del Mesías. Y como vemos, Juan había sido profetizado por Isaías a lo largo de 700 años antes de su tiempo. Voz que clama en el desierto: preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan era la voz. La nación de Israel, hablando espiritualmente, era el desierto seco y estéril. Juan llamó al pueblo a preparar el camino del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y dejándolos, y enderezando sus sendas, eliminando de sus vidas todo aquello que pudiese estorbar su total autoridad. Liberado ahora de las cadenas de la incredulidad y lleno del Espíritu Santo, Zacarías fue inspirado para pronunciar un elocuente himno de alabanza
alabanza, rico en citas del Antiguo Testamento. Zacarías pronuncia alabanzas a Dios por lo que había hecho. Zacarías se daba cuenta de que el nacimiento de su hijo Juan indicaba la inminencia de la llegada del Mesías. Se refirió al advenimiento de Cristo como hecho consumado antes que sucediese. La fe le capacitó para decir que Dios había ya visitado y efectuado la redención para su pueblo, enviando al Redentor. Después de 4 siglos, pues la última visita de Dios era la de Malaquías. La palabra visitado significa que Dios vino para ver el estado de su pueblo con el propósito de ayudarles y redimido a su pueblo. O sea, redimir quiere decir rescatar, pagando el precio del rescate. Y esto según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 y Efesios capítulo 1 versículo 7. Y nos levantó un poderoso Salvador. La primera parte trata de la salvación que está a punto de llegar en la persona del Mesías, el hijo de María. Esto indica que María habría sido reconocida como del linaje real, independiente de José. La redención que trae consigo es una visita de Dios, una intervención directa, el levantamiento de un poderoso Salvador. Como dice Ezequiel 29:21, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Zacarías profetizó la venida de un Salvador que redimiría a su pueblo y predijo que su hijo Juan prepararía el camino del Mesías. Todas las profecías del Antiguo Testamento se concretaban y con razón Zacarías alabó a Dios. El Mesías vendría a su tiempo y reconocieron a Juan para preparar el camino. La venida del Mesías había sido predicha por los santos profetas desde antiguo. Esto significaba salvación de los enemigos y seguridad frente a los aborrecedores. El Señor había hecho un pacto incondicional de salvación con Abraham. En Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3, cuando Dios lo llamó, Abraham se trasladó por fe de Ur a Harán y finalmente a Canaán. Dios hizo un pacto maravilloso con Abraham, el cual incluía las siguientes promesas importantes. Una tierra, en ese pasaje de Génesis, una tierra, es decir, la tierra de Canaán, una nación grande, esto es, el pueblo judío, prosperidad y material y espiritual para Abraham y su simiente, un gran nombre para Abraham y su posteridad, serían de fuente de bendición para otros, serían bendecidos los amigos de Israel y los antisemitas serían maldecidos. Todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham, viendo hacia el futuro al Señor Jesucristo, que sería descendiente de Abraham. Este pacto fue renovado y ampliado en otros pasajes de Génesis como capítulo 13, capítulo 15, también 22. Israel, la nación que saldría de Abraham, debía ser un pueblo que siguiera a Dios e influenciara a los pueblos con los que tuviera contacto. De la descendencia de Abraham nació Jesucristo para salvar a la humanidad. Por medio de Jesucristo, todas las personas pueden tener una relación personal con Dios y ser bendecidas tremendamente. Toda la obra y el reino del Mesías son representados como una misericordia prometida por juramento a Abraham y sus descendientes a ser realizados en un periodo señalado. Y al fin, en el cumplimiento del tiempo, gloriosamente cumplidos, esta profecía fue cumplida por la venida de la simiente de Abraham, esto es, el Señor Jesucristo. La salvación que Él trajo fue a la vez externa e interna. Externamente significaba liberación de manos de sus enemigos, internamente significaba poderle servir sin temor en santidad de vida y rectitud de conducta. Juan sería el profeta del Altísimo y prepararía los corazones del pueblo para la venida del Señor y le proclamaría a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Una vez más, aquí podemos darnos cuenta que las referencias a Jehová en el Antiguo Testamento se aplican a Jesús en el Nuevo. Entonces, Malaquías predijo
un mensajero que prepararía el camino delante de Jehová. Zacarías identifica a Juan como el mensajero. Sabemos que Juan vino para preparar el camino delante de Jesús. La evidente conclusión es que Jesús es Jehová en ciertos pasajes como este que estamos viendo. La venida de Jesucristo es asemejada al amanecer. Durante siglos el mundo había estado sumido en tinieblas. Ahora, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, estaba a punto de romper el alba. Vendría en la persona de Jesucristo, que resplandecería sobre los gentiles, que estaban sentados en tinieblas y en sombra de muerte, y conduciendo los pies de Israel hacia un camino de paz. Donde enseña la venida del Mesías remanente, los fieles recibirán el sol de justicia, quien traerá salvación en sus alas. Todos los que temen el nombre de Dios triunfarán sobre sus enemigos, que serán como ceniza bajo sus pies. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.